Su padre no le dejó una fortuna, sino una sentencia de muerte, un misterioso mapa del tesoro. Cuando todos en quienes confiaba comenzaron a perseguirla para matarla, su único refugio fue la tribu que vivía en las tierras que señalaba el mapa. Una tribu que la odiaba como a una ladrona. Esta es la historia de una mujer que no buscaba un tesoro, sino sobrevivir. Cuando el padre de Elara dio su último aliento, no le dejó una fortuna, sino una maldición. Un antiguo mapa dibujado con sangre que mostraba la ubicación de un legendario diamante llamado el Ojo de la Luna. No confíes en nadie, le había dicho su padre. Este mapa, más que la llave de un tesoro, es la llave de una tumba. Elara no había comprendido la paranoia de su padre, hasta que el socio de mayor confianza de su padre, Silas, a quien quería como a un tío, intentó matarla. Silas llevaba años detrás de este mapa, y ahora el único obstáculo en su camino era esta joven de 18 años. Esa noche, Elara huyó de su casa, solo con un camisón puesto, su vida y el mapa de cuero. El único legado de su padre. Ahora, llevaba semanas luchando por sobrevivir en las despiadadas tierras de África, intentando mantenerse un paso por delante de los despiadados mercenarios de Silas. Su única esperanza era llegar al último punto marcado en el mapa, el corazón de las montañas de la sombra. En las notas de su padre, se mencionaba la existencia de una misteriosa tribu que vivía en estas tierras. Exhausta y desesperada, cuando llegó a las faldas de las montañas, ya no le quedaban fuerzas para correr. Podía oír el sonido de los jinetes que la perseguían. Justo cuando pensaba que todo había terminado, una sombra apareció entre los árboles. Era un guerrero alto, con el rostro cubierto de pinturas de guerra y una lanza en la mano. Debía de ser un miembro de la tribu del mapa. ¡Ayúdame!, susurró Elara, extendiéndole el mapa con sus últimas fuerzas. Pero en los ojos del guerrero no había compasión, solo una sospecha gélida. El guerrero le arrebató el mapa de la mano, la echó sobre su hombro como si fuera un animal, y desapareció tan silenciosamente como había llegado en las profundidades del bosque. Mientras Elara creía haber sido salvada, en realidad había caído de las manos de un cazador en la guarida de otro. Elara abrió los ojos en la tienda del jefe de la tribu de la montaña de la sombra. Frente a ella estaban el guerrero que la había traído, Kael, y el anciano y sabio jefe de la tribu. Elara les habló de Silas y del peligro que la perseguía, pero el mapa en su mano la convertía en una mentirosa, no en una víctima. «Estas tierras son sagradas para nosotros», dijo el jefe con voz dura. «Y este mapa muestra el camino a las tumbas de nuestros antepasados. Eres una ladrona que ha venido a saquear esas tumbas». Por mucho que Elara clamara su inocencia, nadie le creyó. Su mayor enemiga dentro de la tribu era la consejera y chamana del jefe. Aunque Kael no creía a Elara, veía que se comportaba más como una niña asustada que como una mentirosa. Esta situación encendió un fuego de celos en el interior de Sola. Juró hacer que Elara pareciera un demonio a los ojos de Kael y de toda la tribu. Sola dio su primer paso esa misma noche. Entró en secreto en el almacén donde se guardaban los alimentos sagrados ofrecidos a los espíritus de los antepasados y contaminó una parte de la comida con un hongo venenoso que solo ella conocía. Por la mañana, cuando algunos ancianos que comieron los alimentos se enfermaron, Sola señaló a Elara con el dedo. «¿Lo veis?», gritó. «Los espíritus están enfadados desde que llegó. Ha envenenado nuestros alimentos sagrados. Es una espía enviada por Silas y está tratando de destruirnos desde dentro». La ira de la tribu se volvió instantáneamente contra Elara. Justo cuando el jefe estaba a punto de condenarla a muerte, Kael se adelantó. «Deteneos», dijo. «Si es una envenenadora, también debe conocer el antídoto. Dadle un día. Si no puede curar a los ancianos, yo mismo le daré su castigo con mis propias manos». No era una oportunidad que se le daba a Elara, sino una apuesta que Kael hacía con su propia conciencia. Elara se enfrentaba a la prueba más difícil de su vida. Sabía que el envenenamiento era una trampa, pero ¿cómo podría demostrarlo? Sus conocimientos de botánica, aprendidos de su padre, no servían de nada con las plantas de estas tierras. Desesperada, mientras velaba a los enfermos, estudió detenidamente los síntomas del veneno.
taquicardia, temblores y confusión mental. Mientras tanto, Kael no la dejaba sola ni un momento, pero no estaba allí para ayudarla, sino para impedir que escapara. La sospecha en sus ojos le atravesaba el corazón como una daga. Esa noche, Elara recordó la última lección que su padre le había enseñado. Si no conoces una planta, observa a los animales que la comen. Al amanecer, bajo la vigilancia de Kael, se adentró en las profundidades del bosque. Durante horas, examinó únicamente las huellas dejadas por los animales, las plantas que comían y los excrementos que dejaban. Kael no encontraba sentido a su extraño comportamiento. Pensaba que se había vuelto loca. Finalmente, Elara encontró lo que buscaba. Junto a una planta de pequeñas flores azules, vio los excrementos de un mono que había comido el hongo venenoso, pero que parecía sano. El mono había encontrado el antídoto. Elara recogió un manojo de esas flores azules y regresó a la aldea. Bajo la mirada escéptica de Kael, machacó las flores para hacer un emplasto y se lo administró a la fuerza a uno de los ancianos enfermos. Todos pensaron que estaba sufriendo un último ataque de locura. En el rostro de Sola había una sonrisa de victoria segura, pero horas después ocurrió un milagro. Los temblores del anciano cesaron. Su fiebre bajó y recuperó la conciencia. El antídoto había funcionado. Elara no solo había salvado a los ancianos, sino que también había demostrado poseer un conocimiento que Sola ni siquiera podía imaginar. No era solo una cartógrafa, era también una curandera. Cuando Kael miró a Elara, ya no vio a una cautiva, sino a una mujer misteriosa a la que admiraba. Pero para Sola, esto significaba que la guerra no había hecho más que empezar. Si no podía desenmascarar a Elara como una impostora, entonces tendría que marcarla con un crimen mayor: la traición. La victoria de Elara había convertido el odio en el alma de Sola en un fuego abrasador. Había convertido a Elara en una heroína y había reducido sus propios planes a cenizas. Comprendiendo que ya no podía destruirla desde dentro, Sola recurrió a un juego más despiadado. Hizo capturar en secreto a uno de los cazadores que perseguían a Elara, es decir, a uno de los hombres de Silas. El hombre, a cambio de su vida, lo contó todo. El deseo obsesivo de Silas por el mapa y por Elara. Sola había encontrado el arma que buscaba. Liberó al hombre, pero con un mensaje. Dile a Silas que la mujer y el mapa estarán en el paso del oeste en la noche de la luna de sangre, cuando la tribu sea más vulnerable. A cambio, solo quiero una cosa: que el guerrero Kael muera. Era una traición terrible. Sola, por su propia ambición, estaba arrojando al fuego no solo a Elara, sino a toda la tribu y al hijo del jefe. Mientras tanto, el hielo entre Kael y Elara se había derretido por completo. Kael ya no era su protector, sino su confidente. Por las noches, junto al fuego, Elara le mostró su mapa y le contó las últimas palabras que su padre le había susurrado. El ojo de la luna no es solo un diamante, es el corazón de la tierra. Kael se quedó helado al oír estas palabras. Este era el secreto más profundo de la tribu, una leyenda conocida solo por los jefes. El lugar que señalaba el mapa no era un tesoro, sino el santuario más sagrado de la tribu, donde dormían los espíritus de sus antepasados. Ahora entendía por qué su padre había confiado tanto en esta extranjera. Elara no era una ladrona, sino quizás la nueva guardiana de este lugar sagrado. Esa noche, Kael le abrió a Elara las puertas de su propio mundo. Le mostró no solo las tradiciones de la tribu, sino también su alma. El vínculo entre ellos ya no era solo una alianza, sino un amor floreciente. Sin embargo, ninguno de los dos sabía que la red de traición de Sola ya estaba tejida y que la noche de la luna de sangre sería la mayor prueba para este amor. Cuando llegó la noche de la luna de sangre, la tribu estaba sumida en un profundo trance, inmersa en un ritual sagrado en el que hablaban con los espíritus de sus antepasados. Sola aprovechó este momento a la perfección para su plan. Alejó a la mayoría de los guardias del centro, con la excusa de no molestar a los espíritus, y dejó deliberadamente desprotegido el paso del oeste. Sin embargo, Elara estaba inquieta esa noche. Se había dado cuenta de que ciertas marcas en su mapa brillaban no solo con la luna llena, sino con la luna de sangre. No podía ser una coincidencia. Sus instintos le gritaban que un peligro se acercaba.
Corrió hacia Cael y le contó sus sospechas. «Esto es una trampa, Cael», le dijo. «Silas vendrá esta noche». Cael confiaba ciegamente en el conocimiento y los instintos de Elara. Fueron juntos a ver al jefe, pero sola se les había adelantado. «¿Lo veis, jefe?», gritó. «La espía, incluso en nuestra noche más sagrada, intenta confundirnos con sus mentiras. También ha hechizado a Cael. Su objetivo es interrumpir el ritual y enfadar a nuestros espíritus». Justo cuando la tribu estaba a punto de volverse contra Cael y Elara, el silencio de la noche fue desgarrado por gritos y el sonido de armas provenientes del paso del oeste. Silas y sus mercenarios habían atacado la aldea. La traición se había revelado de la manera más dolorosa. La tribu había sido sorprendida vulnerable en medio de su ritual. Mientras Cael intentaba reunir a los guerreros, Sola dio su último golpe. Aprovechando el caos, golpeó a Elara por la espalda y la dejó inconsciente. Luego, tomando a Elara y el mapa, la arrastró hacia el punto de encuentro secreto con Silas. Cuando Cael, en medio de la batalla, se dio cuenta de que Elara había desaparecido, su mundo se derrumbó. Pero en el suelo, encontró la pluma especial que solo los chamanes llevaban, una que Sola había dejado caer en su huida. Ahora sabía quién era la traidora y a dónde se llevaban a Elara. Ya no era una guerra de defensa, sino una operación personal de venganza y rescate. Cael siguió el rastro de Silas y Sola hasta el último punto señalado en el mapa, el corazón de las montañas de la sombra. Los encontró a la entrada del santuario de sus antepasados, el Ojo de la Luna. Mientras Silas intentaba descifrar el último código del mapa, Sola disfrutaba de su victoria. «La tribu será mía ahora», decía, «y tú serás rico». Pero lo único que Silas quería era el tesoro. «Cállate, mujer», gruñó. «No tengo nada que ver con tribus». Cuando Cael apareció como una sombra, ambos se quedaron atónitos. La lucha era inevitable. Cael era el mejor guerrero de su padre, pero Silas era despiadado y astuto. Su pelea era como la de dos leones alfa. Mientras tanto, Elara había recuperado el conocimiento y estaba retenida por Sola. En un último movimiento, Sola empujó a Elara hacia el borde de un precipicio. «Si yo no puedo ganar, nadie ganará», gritó. Pero Elara ya no era esa chica asustada. Con un movimiento de autodefensa que su padre le había enseñado, desequilibró a Sola y ambas comenzaron a tambalearse peligrosamente al borde del acantilado. Cael estaba a punto de asestar el golpe final a Silas cuando oyó el grito de Elara. Dudó un instante. Esto le dio a Silas la oportunidad que buscaba y lo hirió. Pero justo en ese momento, con una última fuerza, Elara empujó a Sola, quien cayó al vacío gritando. El movimiento de Elara le dio a Cael tiempo para recuperarse. Herido, empujó a Silas hacia el interior del santuario. Elara recordó un detalle que su padre le había contado sobre el mapa. Una piedra específica en la entrada del santuario era una trampa. «¡La piedra del centro!», gritó. Con sus últimas fuerzas, Cael movió la piedra y la entrada del santuario se cerró con un gran estruendo. Silas, junto con el tesoro que buscaba, quedó atrapado para siempre en su propia tumba. Cael y Elara, heridos pero vivos, se abrazaron. Cuando regresaron a la tribu, la noticia de que el traidor había sido eliminado y el santuario sagrado protegido los convirtió en héroes. El jefe, delante de su pueblo, le ofreció a Cael su propio puesto. Cael aceptó, pero con una condición. Elara, como su esposa y consejera, sería la colíder de esta tribu. Años después, bajo el sabio liderazgo de Cael y Elara, la tribu vivía en paz. Una tarde, sus hijos les preguntaron por la leyenda del Ojo de la Luna. Cael miró a su esposa y sonrió. «El verdadero tesoro», dijo, «no está hecho de oro ni de diamantes. El verdadero tesoro es un corazón que te guía incluso en el momento más oscuro, justo como el corazón de vuestra madre».